En el audio número 2 sobre el sacerdocio de Cristo, mirábamos cómo Pedro en su carta nos enseñaba un sacerdocio distinto al de él y los apóstoles, dado que Cristo los había instituido sacerdocio ministerial, que era muy distinto al sacerdocio común de los fieles, que en el pueblo de Israel era conocido como sacerdocio real. Todo el pueblo de Israel era sacerdocio real. La Iglesia Católica conoce ese sacerdocio y en la Iglesia Católica tenemos ese sacerdocio real del pueblo de Israel. En la Iglesia Católica le llamamos sacerdocio común de los fieles, el que todos recibimos por medio del bautismo, y así formamos parte a la gran familia de los hijos de Dios. Ese sacerdocio Pedro el apóstol nos lo muestra, y es un sacerdocio distinto al que él había recibido junto con los apóstoles. Había recibido ese sacerdocio ministerial por manos de Jesucristo en la última cena. Ahora, en este audio número 3 vamos a entrar de lleno al sacerdocio, ya no el común de los fieles, ni el sacerdocio real del pueblo de Israel. Vamos a ver el sacerdocio ya en el Nuevo Testamento. Ese sacerdocio ministerial que nuestros hermanos separados no terminan por aceptar, que sin embargo está en la palabra de Dios. Y vamos a citar Hebreos capítulo 7, versículo 11, donde nos habla de ese sacerdocio ministerial. Hebreos 7, número 11, versículo 11 dice: así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar a la religión perfecta. Dice aquí, ¿qué necesidad tendría de un nuevo sacerdocio? El sacerdocio del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, no era capaz de llevar al hombre a la religión perfecta. Por eso Cristo tuvo que buscar y poner un nuevo sacerdocio, cambiar ese sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, por el sacerdocio del Nuevo Testamento instituido por Cristo. En la Iglesia Católica aceptamos que Cristo es sumo y eterno sacerdote. Cristo es Dios. Y Cristo y sumo y eterno sacerdote perpetúa ese sacerdocio ministerial que actuaba en el pueblo de Israel, en el sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento encontramos en el pueblo de Israel que ese sacerdocio hacía la expiación de los pecados. El sacerdote del pueblo de Israel, el sacerdote levítico, hacía la expiación de los pecados. Cristo en el Nuevo Testamento cambia ese sacerdocio, ya no a la manera de Aarón con animales, con sacrificio de animales, sino Cristo sumo eterno sacerdote a la manera de Melquisedec. Y Melquisedec nos lo muestran en Génesis capítulo 14 versículo 18. Melquisedec nos muestra que él sacó pan y vino y lo ofreció. Melquisedec, figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec saca pan y vino y lo ofrece. Y Cristo, a la manera de él, de Melquisedec, también saca pan y vino. Ya no animales como el sacerdocio levítico. Por eso ese sacerdocio levítico no era capaz de llevar al hombre a la religión perfecta. Por eso Cristo cambió ese sacerdocio. Cambió, no eliminó. Es una palabra clave que aquí encontramos, que nuestros hermanos separados se aferran a que Cristo eliminó el sacerdocio. Y ya no hay sacerdotes más que Cristo, sumo y eterno sacerdote, para siempre. Y sí, efectivamente, en Hebreos 7:11 nos lo dice, Cristo sumo y eterno sacerdote. Cristo, siendo Dios, perpetúa ese sacerdocio. ¿Por qué te compruebo, hermanito separado, que el Cristo perpetúa ese sacerdocio?
Porque si en el Antiguo Testamento el sacerdote levítico hacía la expiación de los pecados, hacía la expiación, Cristo le da ese poder a los apóstoles. Y lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Vamos a leerlo, vamos a citarlo, no estoy muy lejos de tenerlo aquí. Vamos a leer cómo Cristo perpetúa ese sacerdocio que era del pueblo de Leví, del pueblo de Israel. Lo perpetúa a los apóstoles. Si los sacerdotes levíticos hacían la expiación de los pecados, sacerdote levítico hacía la expiación, y eso lo vemos en el libro del Éxodo. Así también lo vemos nosotros, Cristo perpetuar su sacerdocio a los apóstoles. También les da ese poder a los apóstoles. Vamos a leerlo, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí vemos claramente cómo Cristo perpetúa ese sacerdocio levítico, ya no con animales y con sangre. Cristo cambia el sacerdocio de levítico por el sacerdocio que Cristo instituyó a los apóstoles. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes levíticos hacían la expiación por los pecados del pueblo de Israel, así también Cristo les da ese poder a los apóstoles también de hacer la expiación de los pecados, de perdonar los pecados. Aquí estamos viendo claramente cómo Cristo perpetúa su sacerdocio, ya no a manera de Aarón, carne y sangre, sino de pan y vino. Y lo vemos en Lucas 22, 19. Vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 22, versículo 19. Vamos a ver. Lucas 18, 19, 22, 19. Dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Cristo dice: toma pan y vino, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos. Ese es el sacrificio que Cristo está haciendo: tomar el pan y tomar el vino y decir: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Cristo se ofrece como cordero, ya no en el Antiguo Testamento con los animales, sino Cristo se ofrece como cordero. Pero toma pan y toma vino y dice, y lo bendice y dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y luego Cristo ofrece el sacrificio, y sin embargo le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Él decir hagan esto es una ordenación que Él les está dando a los apóstoles, los está mandando: hagan esto en memoria mía. Les toma pan, lo parte, se los da y les dice: coman y beban. Y aparte les dice: hagan esto en memoria mía. Aquí está dando Cristo una ordenación sacerdotal. ¿A quiénes? A los apóstoles. Les entrega el ministerio de la expiación de los pecados, el ministerio de la reconciliación, y Pablo nos lo dice en su carta. Y aquí en Lucas 22 también Cristo perpetúa ese sacerdocio. Hagan esto en memoria mía. Ahora quiero reflexionar en Hebreos 5. Les quiero mostrar el sacerdocio actual, donde Cristo perpetúa ese sacerdocio. Y Pablo nos muestra ese sacerdocio. No está refiriéndose a Pablo, les aclaro, Pablo no se está refiriendo al sacerdocio del Antiguo Testamento de la tribu de Leví. Pablo no conoció a Cristo, y Pablo habla de un sacerdocio en tiempo presente. Vamos a ver cómo nos muestra Pablo ese sacerdocio en tiempo presente. Y vamos que no se refiere a Cristo como sacerdote, ni se refiere al sacerdocio del pueblo de Israel. Pablo se refiere a un sacerdote, a un sacerdocio presente. Vamos a leerlo.
Todo sumo sacerdote es tomado. Aquí está usando Pablo un verbo en tiempo presente. Dice, es tomado. Si se refiriera al sacerdocio del pueblo levítico, utilizaría el verbo pasado. Todo sumo sacerdote fue o era tomado de entre los hombres. Pero Pablo no está utilizando un verbo en tiempo pasado. Pablo está utilizando un verbo en tiempo presente. Todo sumo sacerdote es tomado, es tiempo presente. Y vemos que no se está refiriendo al sacerdocio levítico, pero tampoco se está refiriendo al sacerdocio, a Cristo como sacerdote. Aquí no se refiere a Cristo como sacerdote, ni se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento, al pueblo levítico, porque Pablo está utilizando un verbo es en tiempo presente. Entonces vamos a ver cuál es el sacerdocio. Vamos a seguir leyendo. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Lo vuelvo a repetir, tiempo presente. Si se refiriera al sacerdocio levítico, utilizaría un verbo en tiempo pasado y lo diría así: todo sumo sacerdote era o fue tomado de entre los hombres, pero no está usando un verbo pasado, está utilizando un verbo en tiempo presente, un verbo actual que es vigente. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Aquí estamos leyendo que Pablo nos está mostrando un sacerdocio que representa un pueblo ante Dios y presenta ofrendas y víctimas por el pecado. Dice, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Es decir, el sacerdote al que Pablo se refiere es un pecador. Por eso te aclaraba yo hace un ratito que aquí Pablo no se refiere a Cristo como sacerdote, porque aquí dice Pablo que el sacerdote es un pecador. Y tampoco se está refiriendo al sacerdote levítico, porque no está utilizando un verbo en tiempo pasado, está utilizando un verbo en tiempo presente. Dice Pablo, todo sumo sacerdote es. Y la palabra es un verbo conjugado en tiempo presente. Es. No dice era o fue tomado de entre los hombres, refiriéndose a 500, 700 años allá en el pueblo de Israel. No está usando un verbo en tiempo pasado. Por eso Pablo nos habla de un sacerdocio actual, presente, activo, porque dice, representa. Ese sacerdocio está activo, está ejecutando un ministerio, un servicio. La palabra ministerio significa servicio. Entonces vemos cómo claramente Pablo no usa un verbo en tiempo pasado refiriéndose al sacerdocio levítico, pero tampoco se refiere a Cristo como sacerdote, porque aquí Pablo dice que el sacerdote es un pecador, dice, porque él mismo lleva el peso de su propia debilidad. Por eso es capaz de comprender a un pueblo pecador, porque el mismo sacerdote es pecador. Dice, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. El sacerdote actual ofrece sacrificios por sus pecados de él y por los del pueblo. Y te aclaro, hermano separado, no se refiere Pablo al sacerdocio del pueblo de Israel, porque no usa un verbo pasado, usa un verbo presente. Y tampoco se refiere Pablo a Cristo como sacerdote. Sabemos que Cristo es sumo y eterno sacerdote, pero aquí Pablo no nos está presentando a Cristo. Aquí el sacerdocio que Pablo nos presenta no se refiere a Cristo, a la persona de Cristo como sacerdote. Se refiere a un sacerdote pecador, igual que el pueblo, que ofrece sacrificios tanto como sus pecados de él como los del pueblo. Aquí Pablo nos está presentando un sacerdocio actual. ¿Y a quién se refiere Pablo? A él y a los apóstoles, como sacerdotes que Cristo instituyó en la última cena.
¿Qué más les puedo decir, hermanitos? Este es el sacerdocio que Cristo nos muestra. Y ese es el sacerdocio que la Iglesia Católica cree, porque está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Sacerdocio instituido por Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo levítico, sacerdocio levítico, hacía la expiación y presentaba ofrendas por los pecados. Lo mismo que Cristo les da ese poder a los apóstoles. También les dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hermanitos, pues hasta aquí llega este audio número 3 del sacerdocio. Y voy a hacer un último audio número 4 refiriéndose al sacerdocio. Como Cristo, con citas bíblicas, perpetúa ese sacerdocio en los apóstoles y los nombra sacerdotes en la última cena, les da ese mandato: hagan esto en memoria mía. En Juan 20, 21 y 23 les da el poder de perdonar pecados. Y nosotros, hermanos, no podemos desconocer ese ministerio que Cristo les da a los apóstoles. Hermanitos separados, si realmente te crees o te consideras un verdadero discípulo, tienes que obedecer la palabra escrita. No puedes ignorarla. Bueno, pues hasta aquí terminamos con este audio número 3.